Vaya por Tete por Juan Felipe García, Felipe de la Rosa, Miguel Maños, Milena Barajas Vargas, Estefanía Orjuela. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el territorio. Uribía es un municipio ubicado al norte del departamento de La Guajira. Los límites de este municipio son de norte y oriente con el Mar Caribe, del sur con Venezuela, del suroccidente con el municipio de Maicao y occidente con el municipio de Manaure. La economía de este municipio se basa en la ganadería caprina, el comercio y el turismo. También recibe regalías del puerto Bolívar, que sirve como embarque del carbono producido en el Cerrejón. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la bahía Portete. Esta es una pequeña bahía del Caribe. Está ubicada al nororiente de la península de La Guajira. Esta bahía es privilegiada a causa de su profundidad y también gracias a la cercanía que tiene con las minas de carbón del Cerrejón, fue escogida como lugar para llevar a cabo el proyecto de construir el Puerto Bolívar. Como dije anteriormente, el Puerto Bolívar es una fuente de ingresos para el municipio de Uribía, ya que le daba regalías por el embarcaje del carbón. Lo que hacía único a este territorio era su ubicación geográfica, pues para esa época el narcotráfico estaba en busca de nuevas rutas que facilitaran su transporte sin necesidad de recurrir a puertos. En este momento fue cuando los paras, al mando de Mancuso y Jorge 40, decidieron entrar a negociar el terreno. Sin embargo, varios jefes guayú se rehusaron a esta negociación, pues no se dejarían amedrentar. Dado que la población no accedió a sus peticiones, ellos decidieron coaccionar llevando a cabo este masacre. Conflicto armado vaya por Tete. El conflicto armado en 2004 se vio reflejado en una serie de hechos bastante grotescos. Empezamos con el segundo año de la presidencia de Álvaro Uribe, la guerra entre paramilitares por el control de rutas de contrabando y el uso intencional de la violencia letal y la tortura contra el pueblo. Para un contexto bélico de Bahía Portete más detallado, es de importancia recalcar varios aspectos que son el trasfondo de estos hechos, como lo puede ser el contrabando. En Bahía Portete, el contrabando es la actividad básica de esta comunidad indígena, que vienen realizando al menos desde 1773, donde manejan una especie de frontera donde llega todo el contrabando, ya sean productos básicos, drogas, armas o dinero. Y de esta actividad es de donde sale la mayor parte de los ingresos de los guayú, ya sea como vigilantes de mercancía, cargueros, dueños de negocios, transporte o en algunos casos como saqueadores del mismo contrabando. En pocas palabras, tenían el total control de esta parte de la ruta. Otro aspecto importante podría ser la inserción de grupos armados. Con la llegada y el enfrentamiento del ELN, las FARC y las autodefensas, las cuales se proclaman como el bando ganador, no dejan de ser más que organizaciones con un libre accionar que buscan controlar por la fuerza un territorio, la población y los flujos de mercancía que pueden ofrecerles un gran capital y unas riquezas derivadas de la extracción y control de rentas económicas, políticas y militares para el financiamiento de sus dichas operaciones. También cabe recalcar que la masacre de Bahía Portete tuvo lugar cuando se presentaba un pico de violencia armada en La Guajira y en un periodo en el que se produjeron transformaciones importantes en el patrón de violencia dominante en la región. Las cifras indican que las muertes por violencia han sido alrededor de 2001 víctimas, resultado de ciertas confrontaciones asociadas a las operaciones del contrabando o ya sea del narcotráfico. Esto incluye, por supuesto, ajustes de cuentas entre jefes y familias relacionadas con el contrabando
y crímenes atribuidos a la delincuencia organizada. Proceso legal. Captura de Chema Bala. La orden de captura contra José María Barrios por 4 homicidios, 8 desapariciones, extorsión, narcotráfico y porte ilegal de armas se le señala además como uno de los autores de una masacre de Bahía Portete que ocasionó el éxodo de más de 600 familias guayú en abril pasado. Parientes suyos denunciaron que la detención fue irregular porque se produjo en otro lado de la frontera y no respetó la ciudadanía venezolana que tiene Barros, quien en ese país se llama José María Gómez. Este también se acudió a la Ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz. La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados a la margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. El 3 de julio, el gobierno estadounidense solicita al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia la detención provisional de José María Barros para su extradición por narcotráfico. En mayo de 2008, Chema Bala fue extraditado y en julio de 2009 es condenado por Corte Federal de Estados Unidos a 20 años de prisión. El ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, durante la diligencia de versiones libres que rinde ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación 115, en noviembre de 2007, admite su responsabilidad a las masacres de Bahía Portete y Villanueva, en La Guajira. Estos dos personajes se acuden a la Ley 975 para poder así salir libres y sin ningún tipo de reparos. Después de esta breve introducción vamos a entender quién habitaba este lugar. Los guayú son un pueblo indígena que habita la península de La Guajira, la parte más nororiente de Colombia, limitando con Venezuela. Es una comunidad estrictamente matriarcal que se ha adaptado a las condiciones climáticas de este lugar. Un lugar desértico frente al mar Caribe. Su tejido, un mito y los ritos de iniciación del encierro adolescente. Recios, creativos, solidarios, hospitalarios, respetuosos de la palabra. Los guayú conservan celebraciones frente a este tejido, a la tierra, a la lengua propia y a otras muchas tradiciones. Su actividad económica se divide en dos. La de los hombres es en la crianza de ovejos, chivos, a la siembra de maíz y también a la fabricación de instrumentos. Por otra parte, la mujer guayú se dedica a criar hijos y a tejer. Algo muy importante para resaltar es que el tejido guayú, más que una práctica cultural y heredada por los antepasados, es una forma de concebir y expresar la vida tal como es y se siente. También debemos entender quién generó esta masacre. Los paramilitares se refiere a una organización particular que tiene una estructura de entrenamiento y su cultura, a menudo una función igual a la del ejército, pero que no forma parte de las fuerzas militares de un estado. Se trata de un grupo de poder. Este grupo generalmente tiene un carácter de tropa irregular, por lo que combaten sin obedecer las convenciones nacionales e internacionales para el ejército de la guerra, lo cual les permite el exceso de violencia. La masacre de Bahía Portete fue un asesinato masivo en la localidad de Bahía Portete, ubicado en el municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, el 18 de abril del 2004, pocos días después de instalar la mesa de negociación entre el gobierno y los paramilitares en Santa Fe de Ralito.